Paz de Cristo, queridos hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina. Hoy estaremos aprendiendo del tema la conversión. Y vamos a comenzar con este texto bíblico que dice así en Efesios capítulo 2 versos 5 al 6. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este texto nos va a servir como puente para hablar de un tema tan importante como es la conversión. La conversión no solamente es importante para todo aquel que recién comienza la carrera cristiana, pero también es importante para todo aquel que ya tiene tiempo de servir al Señor. Y lo vamos a estar analizando a profundidad en esta sesión. Quiero introducir el tema diciéndoles que la conversión es uno de los temas más indispensables para poder vivir la vida cristiana como Dios lo requiere. ¿Por qué digo eso? Porque por medio de la conversión es que nosotros experimentamos un verdadero cambio en nuestra vida. Yo siempre lo he dicho. Aquí está el corazón de la conversión, aquí está el corazón de la verdadera vida cristiana. Cuando una persona se convierte al Señor con todo su corazón, entonces va a experimentar un verdadero cambio en su vida. Alguien puede decir, bueno, yo ya estoy bautizado y no necesito convertirme. La realidad es que no todos los bautizados se han convertido realmente a Cristo. Muchos se bautizan por emoción, otros se bautizan porque los empujan en su casa, sus familiares, otros por alguna situación que tienen, otros por algún interés. En fin, hay muchas cosas que llevan a una persona a bautizarse. Pero bautizarse no lo es todo, hace falta la parte más importante, y esa es que la persona tenga una verdadera conversión, que se convierta a Cristo y que haya un cambio en su vida. Eso verdaderamente es lo más importante. Entonces, la verdadera conversión consiste en arrepentirnos de nuestros pecados, entregarle el corazón completo al Señor y seguir sus pasos, seguir su camino. Eso es lo que es una verdadera conversión. Cuando estudiamos a profundidad la palabra conversión, tenemos que entender algo. Y esa es una experiencia que nos ha pasado verdaderamente a todos. Cuando uno viene al camino del Señor, cuando uno le entrega su corazón y decide seguirlo, uno se da cuenta que algo pasa, que ya uno no es la misma persona. Ha sufrido un verdadero cambio. Ha dejado el pecado, ha cambiado de estilo de vida, ha cambiado de amigos. ¿Ok? Y todo esto es cuando uno se entrega a Jesús. A este proceso es lo que nosotros le llamamos conversión. La conversión es la que hace todas las cosas diferentes en nuestra vida. Cuando definimos la palabra conversión, esta palabra viene de un texto hebreo, shuv, así se dice, más o menos se dice así. Y esta palabra significa volverse, retirarse, recapacitar y rechazar. Es muy interesante esta palabra, ya que nos habla de algunas cosas que nosotros necesitamos entender ahora que ya estamos caminando con Cristo. Esta palabra la encontramos siendo usada de una manera muy clara cuando Dios exhorta a su pueblo Israel a regresar a Él. Es decir, cuando Israel se aleja de Dios, por lo general Dios lo llama a la conversión. Y aquí está un texto clave cuando el Señor les está dando instrucciones
para que le sirvan. Y él dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas las cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor está hablándole a su pueblo Israel porque le está poniendo la bendición y la maldición enfrente. Es decir, si tú oyes y obedeces, vas a ser bendecido. Si tú oyes y no obedeces, la maldición viene sobre ti. Te voy a arrojar a otras naciones. Te voy a arrojar de esta tierra. Pero si cuando estés fuera de esta tierra, tú te arrepintieres de todo el corazón y te convirtieres, es decir, y regresaras a mí, entonces yo te restauraré. Son las palabras que Dios le dice a su pueblo Israel. Así es que, con esta idea en mente, podemos afirmar entonces que convertirse a Dios significa básicamente regresarse a Él. Y esta palabra es muy interesante porque nos habla de varias cosas, entre ellas de que aquel que se ha ido de Dios tiene que regresar a Él. Y lo vamos a explicar más claramente a continuación. Estudiando la palabra hebrea shuv, descubrimos algo tremendo en cuanto a nuestro tema de la conversión. Veamos cómo cambia el verbo en determinados casos. En Isaías leemos el texto de esta manera. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estas son las palabras que Isaías le está diciendo a un pueblo que ha cerrado su corazón, ha cerrado sus oídos, ha cerrado sus ojos y ha cerrado todo a Dios para que no penetre la palabra, para que no se convierta, es decir, para que no regrese a Dios. Pero fíjense, esta palabra da una vuelta tremenda cuando viene Cristo a la tierra. Y Cristo en Mateo capítulo 13, verso 15, utiliza exactamente la transliteración, es decir, una traducción de la palabra hebrea shuv. Y Cristo utiliza la palabra epistrefo, que en griego significa revertir, convertir, volver. Y allí aparece por primera vez la palabra que nosotros estamos utilizando en esta enseñanza, convertir, convertir. Sin embargo, vamos a enfocarnos que la palabra epistrefo en griego, su primera traducción es revertir. Si revertir es como regresar algo a lo que era antes. Regresar algo a lo que era antes. Esa palabrita, préstele atención porque tiene mucho significado. El texto griego arroja entonces más luz sobre el tema que estamos hablando, pues utiliza la palabra revertir, y esto es regresar algo al lugar de donde salió. En este caso, lo que está diciendo Cristo con la palabra de Isaías es que Dios quiere que cuando una persona se convierte, regrese al estado original en que fue creado. Es decir, que regrese a Dios como Dios lo hizo, como Dios quiere que sea. Eso significa la palabra convertir. Encontramos aún más explícito el concepto en el libro de Hechos cuando Pedro dice, y está predicando el apóstol Pedro, y dice: a vosotros primeramente, es decir, a los judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese,
a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y es importante la conexión que hace aquí el apóstol Pedro. Él dice, se convierta de su maldad. Y podemos estudiar esta palabra más a profundidad. Aquí el término griego que se utiliza es apostrefo, que significa alejarse o retroceder. Alejarse o retroceder. Gracias a estas palabras griegas, podemos ver que la expresión convertirse a Dios se refiere a volverse a Dios, es decir, regresar al lugar o condición en que originalmente el hombre estaba cuando fue creado. Mientras que convertirse de su maldad indica, según las palabras de Pedro, alejarse del pecado. Y aquí tenemos el verdadero significado de la palabra conversión o convertirse. Convertirse a Dios significa regresar al estado en que Dios hizo al hombre, puro, santo y sin mancha. Y convertirse del pecado significa alejarse del pecado. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en consideración cuando tratamos de definir la palabra conversión. También es necesario analizar los elementos que tiene la conversión, lo que involucra. Primeramente, la conversión involucra una nueva vida. La conversión involucra algo más que regresar a Dios, alejarse del pecado. Incluye también, y esto es muy importante, el adaptarse al sistema de Dios, desconocido para la mayoría de los nuevos creyentes. Como usted que recién comienza la carrera cristiana, usted tiene que entender que cuando uno viene al camino del Señor y uno se convierte, no es solamente regresar a Dios y alejarse del pecado. Hay que adoptar el nuevo sistema de vida que Dios nos está implantando. Todos aquellos que se han convertido al Señor o que recién comienzan a caminar con Cristo, tienen que adaptarse al nuevo sistema y adoptar este nuevo sistema. El apóstol San Pablo lo explica de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí está. El nuevo hombre tiene que alejarse del viejo hombre y tiene que vestirse del nuevo hombre. Esa es la regla de la nueva vida, adaptarse al nuevo sistema de vida. También en esta porción bíblica, Pablo explica con mucha claridad el concepto de la nueva vida. Él utiliza una palabra en griega, apotitsemi, que quiere decir poner lejos, separar, alejar. Entonces, aquel que se ha convertido, aquel que ha regresado a Dios, aquel que comienza a caminar con Cristo, tiene que adoptar este nuevo sistema de vida, vestirse del nuevo hombre y poner al viejo hombre muy lejos de sí. Eso es lo que nos enseña la Escritura. La segunda cosa, el segundo elemento, es que la conversión incluye una nueva posición. Esta nueva posición quiere decir de que nosotros hemos subido a un nivel superior en nuestro caminar humano. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros ahora estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y el Señor nos ha llevado a un nivel superior del que teníamos antes. En referencia a esto, Pablo dice,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo quiero que usted entienda que cuando uno entra al camino del Señor y uno le sirve y se entrega en cuerpo y alma a Cristo, parte de los beneficios que recibimos es precisamente esto que dice este texto. El Señor nos eleva a una dimensión superior, nos bendice y nos pone en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, tenemos una nueva posición. Y el tercer elemento acerca de la conversión es que la conversión también involucra una transformación. Sí, una transformación. El término transformación nos habla de una característica muy importante. Pablo también dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que dice Pablo. Nosotros, ahora que estamos en Cristo, también hemos sufrido una transformación y seguimos sufriendo una transformación. Y esta transformación es que nosotros ahora ya no nos podemos conformar a este mundo, a las cosas de este mundo. Ahora nos tenemos que adaptar a la vida cristiana, a la nueva vida en Cristo Jesús. Pero Dios nos tiene que transformar de un hombre pecador a un hombre santo, de un hombre malo a un hombre bueno. La palabra transformación aquí empleada constituye un concepto fascinante. A mí me fascina esta palabra. Sí, esta palabra viene del texto original griego metamorfó, que significa transformar, transfigurar. Y esta palabra metaformó se compone de dos palabras, es una palabra compuesta de las palabras griegas meta, que es cambio, y morfó, forma. En otras palabras, lo que está diciendo este texto es que nosotros, ahora que estamos en Cristo, Dios nos ha cambiado de forma. Metamorfó. De esta palabra surge la famosa palabra metamorfosis, lo que es el gusano que se convierte en una mariposa. Él sufre una conversión, una transformación de gusano a mariposa. Es exactamente lo mismo que Dios hace en nuestra vida. Nos cambia de algo malo a algo bueno. Muchos de nosotros éramos como un gusano, pero Dios nos ha hecho hermosos como una mariposa. Eso quiere decir de que la obra de Dios es grande. Cuando alguien se convierte, Dios opera en esa persona una transformación total de su persona. Y esa transformación se siente desde adentro hacia afuera. Dios hace de algo malo algo bueno. En el nombre de Jesús. Qué linda palabra. Y esta palabra nos da a luz otra, y es el asunto de la regeneración. La conversión da a luz la regeneración. Y ahorita lo explico, no se preocupe. La palabra regeneración es una palabra muy importante. De acuerdo al teólogo Louis Berkhoff, la regeneración consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre. Es decir, Dios implanta el principio de la nueva vida espiritual dentro de uno, dentro del hombre. Es decir, cuando uno ya sabe que está en la iglesia, cuando uno ya se ha convertido, cuando uno está caminando con el Señor, como que hay algo dentro de nosotros que nos orienta a las cosas buenas. Eso es lo que dice Berkhoff. En otras palabras, es un cambio radical de la disposición regente del alma, la cual, bajo la influencia del Espíritu Santo, da nacimiento a una nueva vida que se mueve en dirección a Dios. Es decir, ahora que nosotros estamos convertidos, nuestra vida ha sufrido un cambio total, ¿ok?
Y hay una dirección dentro de nosotros movida por el Espíritu Santo que nos orienta hacia Dios. Antes íbamos hacia lo malo, pero ahora nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser entero pide buscar a Dios. De esto Jesús en una ocasión dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Es decir, nuestro espíritu, todo nuestro interior siempre va a tratar de buscar las cosas buenas. Es porque Dios ha hecho un cambio en nosotros. La segunda cosa que tenemos que hablar de la regeneración es que ésta trabaja en varias o en algunas áreas de nuestro ser. Berka agrega que la regeneración se manifiesta en el ser humano en tres áreas específicas: en el intelecto, en su voluntad y luego en sus sentimientos y emociones. Son tres áreas muy importantes. De hecho, estas son las tres áreas que mueven al ser humano. Si estas tres áreas están bien, todo lo demás va a estar bien. Primeramente, el intelecto. El intelecto se puede decir nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, lo que hay dentro de nosotros, lo que nos motiva, esos pensamientos que nos motiva, ese conocimiento que nos motiva o que nos hace mover. Sí, nuestro intelecto ha sido regenerado por Dios, ha sido cambiado, ha sido transformado. Ahora nuestra mente piensa positivamente. Ahora tenemos pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto, por usar una palabra, ha sido transformado. Segundo, nuestra voluntad también ha sido transformada. La regeneración cambia nuestra voluntad. Y especialmente los que éramos muy difíciles de someternos. Todavía hay personas difíciles de someterse, pero en términos generales, cuando uno ha sido regenerado y convertido, uno le cede su voluntad a Dios. Es decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Es por eso que yo tengo siempre mis dudas con esos hermanos que nunca se someten a la autoridad, nunca se someten a sus líderes, nunca se someten a sus autoridades. Y yo tengo mis dudas si es que verdaderamente se han convertido de todo corazón. Yo quiero decirle algo, la persona convertida verdaderamente cede su voluntad a Dios y con ello va la voluntad también a sus autoridades. Todo cristiano tiene una autoridad sobre él, es su pastor, ¿okay? Son sus líderes y uno debe de estar sometido también. La tercera cosa que tenemos que analizar con el asunto de la conversión son nuestros sentimientos y emociones. Okay. Nuestros sentimientos y emociones. La regeneración afecta nuestros sentimientos, la forma que nosotros sentimos y la forma de nuestras emociones. Por ejemplo, nosotros le amamos a Dios sin haberle visto. Nos alegramos con gozo inefable, pero también podemos amar aunque no seamos amados. Ahora que estamos regenerados, ya no guardamos sentimientos negativos contra las personas dentro de nosotros. Sí nos hiere, sí nos lastima, pero también ya no tenemos las mismas intenciones que teníamos antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque la regeneración cambia nuestros sentimientos y cambia nuestras emociones. Finalmente, cuando una persona está convertida, hay efectos en su vida. Es decir, los efectos se manifiestan, se muestran. La gente puede ver y decir, a este le pasó algo, este ya no es el mismo, algo tiene, ahora lo veo diferente. Es el efecto o los efectos de la conversión. Los efectos de la conversión se manifiestan en nuestra vida. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se manifiesta es que los verdaderos convertidos han dejado las cosas viejas. Todo lo que antes considerábamos como bueno en la carne ya no se puede ver así. Se ha ido. Antes lo que nos satisfacía o satisfacía nuestros ojos, ahora ya no. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos las cosas viejas.
El borracho dejó la cerveza, el drogadicto dejó la droga, el mujeriego dejó de andar por allá, el malo dejó las cosas malas. Los efectos se notan, ¿ok? Se ven a distancia. Por eso dijo Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, dejar lejos el hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Ok, nuestro viejo hombre se tiene que ir lejos. Esa es la primera señal de que nosotros estamos convertidos. El hombre viejo quedó muy lejos. Ok, ahora estamos vestidos del nuevo hombre. Y la segunda cosa es que nosotros, los convertidos, somos personas diferentes. Okay. Muchos cristianos no asumen que deben ser diferentes al mundo, que se espera que ellos marquen la diferencia en este mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en este mundo. Los mejores ciudadanos, siempre he dicho, debemos de ser nosotros los cristianos. Okay. Por eso Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos. Nosotros no somos igual que ellos, nosotros somos diferentes. Diferentes. Cuando vamos en la calle, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, cuando vamos al supermercado, somos diferentes y la gente lo nota. Bueno, estimados hermanos, esta clase es pero muy especial. Así es que termino diciéndoles que estudien más a profundidad sobre la conversión, porque la conversión es una gran necesidad para todo el cristiano, pero especialmente para aquellos que recién comienzan la carrera cristiana. La conversión es la que determina qué tan fiel vamos a ser a Cristo, qué tan fiel vamos a caminar con Dios, y va a determinar también nuestro testimonio. Por lo tanto, estimados hermanos, manténganse siempre en el camino del Señor, porque Dios verdaderamente ha hecho una obra grande en nosotros. Dios los bendiga y hasta la próxima clase. Amén.